Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Este es un espacio virtual de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy una bienvenida muy cordial. Esta tarde vamos a comenzar un ciclo de 3 charlas dedicadas a la literatura sobre la enfermedad y su vínculo desde la ficción y hasta la realidad que nos compete el día de hoy. En las 3 charlas escucharemos a 3 historiadores, 3 especialistas, justamente en la historia de la enfermedad, en la historia del miedo, el terror al contagio, las políticas públicas de salud y en general a entender la enfermedad como una construcción social y desde luego una construcción cultural. En la primera charla, y hoy tendremos la oportunidad de escucharlo, está Daniel Herrera, un historiador que presentará la coordinadora de este ciclo ahora mismo. Después escucharemos en la segunda de las charlas a Laura Rojas, también especialista en estos temas. Y finalmente, la tercera charla será con la doctora Mari Carmen Sánchez, coordinadora también de este ciclo. Ellos 3 nos van a llevar a la exposición de algunas de las enfermedades, como la lepra, la rabia, la peste y las enfermedades contagiosas en general, para mirarnos en ese espejo que es la literatura desde nuestro propio confinamiento en casa y a causa de la COVID-19. Les presento un poco para que conozcan quién es Mari Carmen Sánchez. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene varias tesis y trabajos de investigación sobre la lepra y otras enfermedades contagiosas en México. Así que sin más, me permito entonces reiterarles la bienvenida, el gusto que me da que nos acompañen en esto que es un espacio virtual de la Dirección de Literatura, en donde ocurren muchas cosas, muchas charlas, muchos cursos, seminarios. Los invito a que conozcan toda nuestra oferta cultural. Todos los días trabajamos en estos espacios que son oficinas de alguna manera y también son auditorios. Así que literalmente se quedan ustedes en su casa. Mari Carmen, me da muchísimo gusto que estés evidentemente con nosotros hoy y que conduzcas esta charla con el también muy querido Daniel Herrera, especialistas y que nos recuerdan que el fomento a la lectura no se refiere solamente a la mirada literaria, valga la redundancia de la literatura, sino que hay una mirada desde la perspectiva de las humanidades, en el caso de ustedes dos, desde la historia y desde una percepción de la construcción de la historia de la enfermedad y cómo es que es posible hacer una literatura con perspectiva, en este caso de la historia, pero también de otras disciplinas de las humanidades. Mari Carmen. Gracias, Anel, muchas gracias. Gracias por esa linda y cálida presentación y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quiero agradecerte, Anel, en lo personal, desde luego, y a toda la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, desde luego a Daniela Tarazona, que nos acompañó en este proceso, y desde luego a Jean-Luc, que nos está ayudando con las cuestiones tecnológicas. Estas charlas que hemos nombrado historias desde la enfermedad, vamos a empezar con Daniel Herrera. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y sus líneas de investigación han versado sobre historia de las epidemias, de la construcción social de la enfermedad y de la historia sociocultural del fumar en México. Él es miembro del Seminario de Historia Social y Cultural de la Salud y de la Enfermedad del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dirigido por nuestra queridísima doctora y maestra Claudia Agostoni. Y bueno, lo que quiero aclarar es justamente un poco ya lo que dijo Anel. La intención de estas charlas es acercarnos a la literatura, desde luego, obviamente como lectores, pero con la deformación profesional que tenemos, ¿no? Como historiadores, ¿qué vemos, no? Y como historiadores dedicados a estos temas, ¿no? La historia de la enfermedad, de las epidemias, de las reacciones y prácticas de la salud y de la enfermedad, de los hospitales, ¿cómo nos acercamos a esa literatura y qué nos deja esa literatura? Para eso hoy vamos a hablar de una novela en particular y vamos a hablar también de una serie de cuentos que ponen sobre la mesa justamente lo que mencionaban él, ¿no? El miedo al contagio, el miedo al otro, las reacciones políticas, públicas, sociales frente a la enfermedad.
Y bueno, bien sabemos que la literatura está llena de historias de enfermos, de enfermedades, de médicos, de hospitales, de lazaretos, incluso de manicomios, ¿no? Que no nos toca ese tema en este momento, pero bueno, y que está siempre reinterpretando la realidad o al borde entre la ficción y la realidad. ¿En qué consistiría o en qué consiste? Podemos denominar que hay una literatura de la enfermedad, querido Daniel. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a Anel, a la Dirección de Literatura, Mari Carmen, Jean-Luc, gracias por el apoyo. Me parece que sí se puede hablar de una literatura de la enfermedad, no como tal, no como un género literario propiamente, sino como un campo que ha producido, que ha dado obras que versan sobre la enfermedad como el actor principal de la narrativa. Tradicionalmente hay una serie de obras que son prácticamente icónicas dentro de este género, ¿no? Por mencionar brevemente, conviene comenzar por el Decamerón, ¿no? Giovanni Boccaccio, 1352, escribe en un escenario de epidemia, ¿no? Con peste negra. Y toda la historia transcurre con estas personas que se alejan y que intentan huir del contagio de la peste. Después está el Diario del Año de la Peste, Daniel Defoe, es una obra también clásica dentro del género, un poco a caballo entre la crónica, la ficción, la novela. Es una obra muy interesante que Margot Glantz en otra charla ya analizó muy puntualmente, y es una obra señera, digamos, dentro del género, porque recopila muy bien o hace este trabajo de observar la epidemia con mucho detalle, con mucho detenimiento, usar fuentes para investigar un poco, recuperar todo lo que sucedió en ese momento. Defoe está escribiendo sobre una peste que sucedió cuando él tenía 5 años. Entonces, no es un testigo directo, pero está muy cercano del evento. Así que puede recurrir a las ciertas fuentes, a ciertos documentos que algunos médicos habían elaborado en ese momento de la peste, y recrea con esto la obra del Diario del Año de la Peste. Es una obra fundamental. Recientemente Orhan Pamuk escribió sobre la obra, es muy importante. También tenemos a Los novios de Alessandro Manzoni, otra vez, otra epidemia que es el actor de fondo, digamos, el telón de toda la acción, es una epidemia. Ese es de 1827. Por supuesto, está Thomas Mann, ¿no? La muerte en Venecia es un clásico, una epidemia de cólera, una obra de 1912. Y también está La montaña mágica, que no es precisamente con el escenario de una epidemia, pero que sí está la enfermedad como un actor central, ¿no? En este caso, la tuberculosis. Hay 2 obras que son fundamentales. Una es La peste, de Albert Camus, en 1947. La peste, que es una novela tremenda, es sensacional, ¿no? Dentro de estas narrativas, tal vez voy a pecar por decir esto, pero creo que es la que más me gusta. Es una obra genial, ¿no? Genial. El ritmo que le da a la narración, cómo se va desarrollando la epidemia desde que aparece la primera rata, que como sabemos es el vector de la enfermedad, la pulga que viaja en la rata. Entonces, desde que aparece la primera hasta que termina la epidemia, es todo este seguimiento de la enfermedad, ¿no? Es sensacional el desarrollo que hace. Y finalmente, debemos mencionar, por supuesto, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? Una novela de 1995, donde aparece una enfermedad, digamos, ficcional, ¿no? Mientras que las demás sí se abocan a enfermedades existentes, reales, ¿no? Que habían asolado a la humanidad. Saramago crea esta enfermedad, esta peste de la ceguera, para hacer una serie de metáforas de crítica social. Es una obra también fundamental, extraordinaria. No vamos a entrar mucho más a fondo sobre estas obras, porque creo que la intención en este espacio es no hablar una vez más de las obras de las que tanto se habla, ¿no? Tradicionalmente se tratan estas novelas. Entonces, creo que el plan que diseñamos fue abrir un poco más el espectro a los lectores para que se acerquen a otras obras que no son estas, que son las más connotadas, las más cacareadas, para decirlo en términos coloquiales, sino a obras que no son tal vez tan conocidas, tal vez, ¿no? Y brindar nuevas perspectivas de lectura. Exacto. Entonces, la enfermedad aparece como
en esta literatura que es vastísima, ¿no?, al respecto de la enfermedad, justamente porque la enfermedad parece que da al escritor este escenario donde se juntan las emociones al borde, donde está el ser humano en su experiencia más vulnerable, ¿no?, en su experiencia más dramática, ya sea cuando habla de una enfermedad colectiva o de una enfermedad individual, ¿no? Se encuentra al borde de esta experiencia humana y que confronta desde luego con la propia mortalidad, ¿no? Sobre todo en casos de epidemias que tienen gran mortalidad, ¿no? Y quería mencionar, nada más agregar a esto, que muchos de los autores clásicos, sobre todo del siglo XIX, muchos padecieron tuberculosis, ¿no? Muchos de ellos padecieron tuberculosis y no solo les dio la experiencia directa, sino que al parecer también el aislamiento les dio el tiempo de ponerse a escribir, ¿no? Grandes obras. Y bueno, Daniel, si bien, como lo hemos platicado, ¿no?, cada epidemia, cada enfermedad es única, ¿no? Es particular como fenómeno tanto biológico, ¿no?, como fenómeno cultural y social. Sí hay una serie de lineamientos generales o de reacciones generales, ¿no? A los historiadores no nos gusta generalizar, ¿no? Nos dan miedo las generalizaciones, nos gusta analizar particularmente cada contexto espacial y temporal justamente por su particularidad. Pero sí podemos rastrear una serie de reacciones y de prácticas que ¿no?, que retoman muchas de estas obras literarias, ¿no? En estos momentos que trágicamente nuestro objeto de estudio nos alcanzó, ¿no?, que ya no tenemos que ir al archivo a buscarlo, ¿no?, que lo estamos viviendo en tiempo presente. ¿Qué recogemos de esa literatura o qué encontramos que nos remite tanto como estas experiencias pasadas y que nos hace reflexionar sobre este presente que estamos viviendo? Bueno, como dices, una experiencia de epidemia es una experiencia límite. Ahorita lo estamos viviendo y eso que no es precisamente las epidemias de las que estamos hablando, de las que trataron estos novelistas que mencionábamos anteriormente, ¿no? Ahorita precisaremos un poco. Sin embargo, la sola idea de una epidemia nos acerca, como dices, al mayor grado de vulnerabilidad que tenemos y nos coloca cara a cara con el miedo a nuestra propia defunción. Pues por eso es un momento tan apasionante como objeto de estudio para los historiadores, ¿no? Sí me gustaría que quedaran como precisas un par de ideas. Primero, la enfermedad no es solo un evento biológico, ¿no? La enfermedad va mucho más allá que eso. No es solo un virus o no es solo una bacteria. La enfermedad es un evento social, es un evento económico, es político, y la enfermedad se va construyendo en el transcurso del tiempo. Es una construcción social y es una construcción cultural. Esto nos ayuda, nos da pautas para comprender la complejidad del fenómeno. Si nos quedamos solo como una enfermedad, el número de personas que están infectadas, el número de funciones, esa es solo una dimensión, ¿no? Pero es mucho más allá y hay muchas cosas que se esconden detrás de la epidemia. Por eso es apasionante el estudio de estos fenómenos. Además, hay ciertas pautas, como decías, no se puede generalizar y cada enfermedad es distinta, ¿no? Primero, porque cada enfermedad responde a cierto virus o cierta bacteria, cierta anomalía genómica, en fin, o a ciertas condiciones, un contexto muy especial, temporal y espacial. Por eso, cada enfermedad, cada brote epidémico es distinto. Pero dentro de estas diferencias, sí podemos identificar ciertas pautas que se repiten, y es esencialmente porque somos personas y respondemos prácticamente igual cuando el miedo nos impulsa a hacerlo, ¿no? Entonces, Diego Armus, que es un especialista muy, muy notable, latinoamericano, investigador argentino, recientemente escribía sobre una cierta dramaturgia, menciona él. Hay como, podemos identificar ciertos estadios de la
de la epidemia ciertos procesos de respuesta que va a tener una sociedad frente a la epidemia, ¿no? Entonces, como pautas muy generales, ¿no? Pero que siempre suceden más o menos igual, ¿no? El primer escenario es la incursión de la enfermedad. Se empiezan a notar ciertos casos, ¿no? Que puede ser de una enfermedad conocida o puede ser de una enfermedad desconocida. No importa. Lo que marca que sea una epidemia es que hay un número progresivo de casos que aumentan rápidamente, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a juntar estos casos, empiezan a llamar la atención de las autoridades. Ahí se da el segundo, digamos, acto reflejo de la sociedad. Y ese acto, lamentablemente, es negar la epidemia, negar o ocultar la enfermedad, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, tampoco es que haya un espíritu malvado que guíe a las autoridades, a los regímenes, en fin, sino también es un acto natural, ¿no? Si uno intenta contener la enfermedad ocultándola, disminuyéndola, ignorándola un poco, primero es para no generar caos, ¿no? Y segundo, porque están conscientes de las graves afectaciones que una epidemia representa, ¿no? No tengo que contar nada, todos estamos al tanto de estas afectaciones que son de muchos niveles, en muchos ámbitos. Entonces, la reacción natural de las autoridades es negarlo, ¿no? Nos guste o no, es así, pues. No estoy justificando que esto sea lo correcto, pero generalmente se da así. Cuando la enfermedad es tan abrumadora, cuando revienta literalmente, y las autoridades ya no pueden contener ni los casos digamos, en un espacio determinado, y además empieza a circular el rumor, ¿no?, de la enfermedad, esta voz subterránea, esta voz abajo que empieza a pasarse de boca en boca, que no lo puede frenar las autoridades por más que traten de contener estas voces, no van a poder silenciarlo, ¿no? Y no estoy hablando ahorita de la era de los medios, estoy hablando siglo X, siglo XII, siglo XIII, o sea, siempre ha sido así, el rumor, ¿no? La gente empieza a tener miedo y empieza a transmitir este miedo a los demás. El miedo es verdaderamente contagioso, ¿no? Entonces, ante esta irrupción del miedo, ante un brote conocido o desconocido, una enfermedad conocida o no, las autoridades no tienen más remedio que reconocer que sí está sucediendo una epidemia, que está pasando algo en este momento y en este lugar específico, y tienen que actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué es el primer paso? Reconocerlo. Decir, esto es una enfermedad de tal cosa, esto es una fiebre, esto es puede ser una transmisión, es un miasma que está en el ambiente, en fin, diversas explicaciones que han cambiado con el tiempo, ¿sí? Eso es lo que tiene de particular cada caso. Pero en general, tienes que nombrar algo para poder intentar combatirlo. Entonces, tratan de nombrarlo y tratan de poner en práctica los conocimientos que se tengan a la mano, el bagaje intelectual que se tenga en la época, en ese momento, para combatir la enfermedad y aplicarlo. Aquí es donde comienza lo realmente interesante. Dice Adams que en este momento la epidemia se carga de sentidos, ¿no? y de imaginarios, de ideas. Esto es, creo que en general para los historiadores, este es el momento más apasionante porque es cuando podemos ver a la sociedad, ¿no? Me parece que las epidemias son un fenómeno que revelan lo que está pasando en una sociedad, ya sea en una sociedad local, pequeña, o en una sociedad global como la nuestra. La epidemia no es que provoque más problemas necesariamente, sino que en primera instancia pone al descubierto los problemas que ya existen en ese momento, ¿no? Hay una agenda predeterminada de conflictos sociales y de tensiones que saltan en el momento de la epidemia. Una de estas agendas preexistentes generalmente son conflictos de clase o de etnia o de raza o de religión, ¿no? Estos conflictos que se dan en ciertas sociedades, en todas, en algunos pasan unos, en otros otras, saltan en el momento de la epidemia. ¿Por qué? Porque la reacción natural es señalar a los grupos marginales, ¿no? Con la respuesta ante el miedo o la manera de canalizar el temor que está experimentando una sociedad es apuntar hacia los márgenes, es decir, en los márgenes es donde está pasando la enfermedad, ¿no? ¿Quién está provocando el contagio? ¿Quién es el peligro del contagio? Son los márgenes. Y en el margen encontramos, por supuesto, a los más pobres,
depende, puede ser a los devotos de alguna religión, puede ser a una raza, ¿no? Aplicando el concepto que no es válido, a un grupo social determinado que por ciertas características se les ve como sujetos anómalos o peligrosos, ¿no? Como no son parte de un nosotros imaginario social, entonces ellos deben de ser necesariamente los que son peligrosos. En este momento sucede la estigmatización y ese es un fenómeno, es terrible y devastador, pero sucede generalmente. Por ejemplo, en la epidemia de 1871 de fiebre amarilla, Buenos Aires tuvo una epidemia brutal durante 6 meses de fiebre amarilla. Mató 13,000 personas en una ciudad que en ese momento era pequeña. O sea, fue devastadora. Incluso llegó a hablarse de hay que clausurar la ciudad, se acabó, la peste no la quitó, entonces hay que refundar Buenos Aires en otro punto, ¿no? Porque esta ciudad es inhabitable. O sea, así de grave fue. En este contexto de esta epidemia tan brutal, la respuesta fue señalar a los inmigrantes italianos. Fue un acto, no fue orquestado, no fue planeado, pero empiezas a ver en los testimonios de la época que tanto los médicos, los propios médicos, como los políticos, como los articulistas en la prensa, como ciertas voces van señalando, con intención o no, van acusando de los italianos trajeron la enfermedad, ellos son los que están portando el mal, ¿no? Esto es un reflejo de una problemática social interna intensa, ¿no? Hay un problema con la migración que está llegando a Buenos Aires, hay muchos italianos, los nativos se sienten amenazados y la reacción natural es esto. Es solo un ejemplo, pero la estigmatización siempre va a pasar, ¿no? Se estigmatizó a los judíos por la peste negra en Europa, que estaba sumida en la peste bubónica, se señaló a los judíos. En la India se señaló a los llamados intocables, que son las castas inferiores de la sociedad, durante los brotes de cólera que fueron fortísimos. Y vamos, no tenemos que ir tan lejos. En los 80s, cuando cundió la pandemia del SIDA, la primera reacción fue señalar a la población homosexual. Esta estigmatización es brutal. Y no es que lo cree, lo que quiero señalar es que no es que la epidemia lo crea, sino que es una respuesta a lo que ya existe dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso la epidemia resulta un momento especial para los académicos, los historiadores, porque nos permite observar ciertos problemas, los magnifica, ¿no? Y sale a la luz lo que anteriormente estaba velado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Otra de las tendencias siempre es el afán por escapar. La gente, naturalmente, el instinto de sobrevivencia va a tratar de alejarse del lugar que estaba contagiado, que está sufriendo el brote epidémico, como estas 10 personas que huyen en el Decamerón, ¿no? Intentando esquivar a la muerte. Pero se sigue repitiendo en este momento. O sea, lo bonito de esto es que la literatura nos permite conectar un poco lo que sabemos sobre historia y lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, podemos ver que hace 2, 3 semanas se comenzó a hablar de que Nueva York, que estaba sumido en la ola, ¿no? En la cresta de la ola de la epidemia, las clases adineradas abandonaron la ciudad. Es un instinto natural, por supuesto. Y nos habla de un montón de cosas espantosas, que es lo que somos, ¿no? Nos habla de egoísmo, de mezquindad, de cosas terribles, pero es lo que aflora durante la epidemia. Las epidemias sacan lo peor o lo mejor de nosotros, lamentablemente. Otra constante es la resistencia ante los médicos. Siempre se tiene el temor de que los médicos son los que propagan la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad es una construcción o es una creación que los poderosos o los sectores dominantes de la sociedad crearon para aniquilar o exterminar a los grupos más vulnerables. Es terrible y eso causa problemas dramáticos, ¿no? Y tampoco tengo que irme muy lejos, ¿no? Si estamos hablando en una sociedad donde tristemente se han reportado tantos ataques al personal médico, ¿no? Está este miedo
a que los médicos son portadores del contagio y voluntaria o involuntariamente me van a contagiar. Esto también es otra de las tendencias que se repiten a lo largo de los brotes epidémicos. Finalmente, digamos que en la cuarta pauta, la epidemia desaparece. No es que se desvanezca propiamente, tampoco es que se invente la cura de un día para otro, como no va a suceder ahorita, sino que hay ciertos factores que permiten que el brote epidémico vaya pues menguando, ¿no? Cambian las condiciones climáticas, cambian tal vez el vector de la enfermedad, si es algún animal, se empiezan a ver los resultados de los métodos de contención de la enfermedad, como lavarse las manos en este caso, el mantener a las personas encerradas y tratar de cortar con las cadenas de transmisión. Entonces, empiezan a verse los resultados de estas medidas y la enfermedad poco a poco va disminuyendo. Hay que tener claro que las enfermedades no desaparecen, ¿no? Las enfermedades que han pasado pueden volver a pasar. Si hablamos de peste negra, por ejemplo, que es tal vez la enfermedad más pavorosa que tenemos en la historia, bueno, hay brotes actualmente en Texas y en Nuevo México, ¿no? Esporádicamente, pero la enfermedad no desaparece, no es que se haya borrado de la faz de la tierra. Las epidemias son así, terminan un poco, bajan los casos, o también puede ser que la sociedad naturaliza la enfermedad, aprende a vivir con ella, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tener que hacer nosotros si algún día queremos volver a ver la luz del sol, ¿no? Vamos a tener que naturalizar la situación, ¿no? Aprender a vivir con esta enfermedad. Entonces, cuando se dan estas cosas, va disminuyendo los contagios y se da por terminada. Las autoridades políticas o sanitarias decretan el fin de la epidemia y terminó. Pero digamos que estas son como las grandes, este es el guión que siguen, la dramaturgia que dice Armos, que siguen las epidemias, ¿no? Y es una dramaturgia que no es accidente, no es coincidental, que encontremos en la literatura. Exacto. Esa larga lista de culpables, de estigmatizados, esa es siempre muy sorprendente, ¿no? Como dices tú, las epidemias potencializan ya estas tensiones sociales de las sociedades, señalando, ¿no? Insisto, parece que cada epidemia tiene sus culpables, ¿no? Su grupo minoritario, ¿no? Para los romanos durante la peste antonina fueron los cristianos, los judíos durante la peste y los leprosos, las brujas, ¿no? Para brotes de sífilis, pues las prostitutas, ¿no? Desde luego coincido contigo que hoy en día todavía señalemos que son culpables, quizá no del origen, pero de la propagación, el personal médico, ¿no? Que está allá afuera y que se la está rifando, ¿no? Ahora sí que en términos coloquiales, por la salud pública, ¿no? Por la salud de todos. De toda esta puesta en escena que dices, hay una cosa que me llama la atención. Es una dramaturgia, como bien dices que dice Armus, de un evento extraordinario, pero al mismo tiempo en términos históricos no es excepcional. No es un evento excepcional, es un evento extraordinario, pero no excepcional, que nos está enfrentando con nuestro propio ser históricos, ¿no? Como seres históricos, como seres finitos, ¿no? Creo que esa es parte de lo que nos pone de frente una epidemia como esta. Perdón. Y por ahí también otro historiador de las epidemias, Charles Rosenberg, dice que la última etapa es el olvido. Hay que seguir, ¿no? En esta cosa se olvida, se pasa y quizá por eso no hemos aprendido de otros momentos pasados. Me llama mucho la atención las pocas referencias que hay, por ejemplo, a lo que vivimos en el 2009. ¿No? Digamos, una breve experiencia sobre estar en cuarentena, el contagio. O sea, sí, se le apuesta al olvido, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Porque deberíamos de aprender, ¿no? En esta pandemia, porque como bien dices, las enfermedades no desaparecen, cambian, mutan, ahí están, se esconden.
y bueno, no queremos ser ave de mal agüero ni nada por el estilo, pero ahí están, ¿no? De algún modo, acechantes, ¿no? Como aparecen en algunos de los cuentos que vamos a comentar más adelante. Son fenómenos que acechan. Y bueno, a sugerencia de Daniel, leímos para estas charlas una novela de Rafael Argullol que se llama La razón del mal, publicada en 1993. Él es un filósofo, escritor catalán. Y bueno, nos la devoramos, la verdad, nos devoramos esta novela que hace justamente por desplegar esta dramaturgia que dices, ¿no? Esta dramaturgia que nos está dando la realidad, ¿no? Que nos está dando tantas experiencias en el pasado de distintas enfermedades, de peste, de cólera, de fiebre amarilla, de tifo, de viruela, ¿no? Y las está incorporando a su narrativa literaria, ¿no? ¿Cómo sentiste tú esa novela? Con tus ojos de historiador, ¿no? Ya a raíz de la lectura de Armos y de tantísimas lecturas que tienes tú, Daniel. Pues sí, obviamente uno lo lee con la deformidad de oficio que mencionaste, ¿no? Pero más allá como lector, es una novela muy interesante. Como decías, Acantilado la publica en el 93 y casualmente, ¿no? La reedita a comienzos de este año, y coincide, ¡pum!, ¿no? De lleno con una gran pandemia, como escenario para su novela. Entonces, es muy afortunado tener otra vez esta edición de la novela, y porque había pasado un poco, o sea, es un libro del 93, queda un poco relegado, y ante los sucesos salta a la luz como una novela que es casi, digamos, profética, ¿no? Argullol lo entrevistaban hace 2-3 días en el Diario de España y le cuestionaban de esta coincidencia terrible, asombrosa que hay con su novela, la aparición de su novela y la pandemia, ¿no? Y Argullol, modestia aparte, decía que la literatura tiene algo de visionario o intuitivo, ¿no? Digamos que no es precisamente que los filósofos sean visionarios o intuitivos, ¿no? O los literatos, no necesariamente, y en este caso tampoco no en este creo que caso sea, ¿no? No, simplemente es que Argullol lee muy bien esta dramaturgia, gracias a las obras narrativas, a las obras literarias precedentes, a la historia, y se da cuenta de que existe esta dramaturgia de cómo se desarrollan las epidemias, y con eso logra armar esta narración, ¿no? Y lo hace de un modo muy, muy hábil. Es una novela que fluye muy bien, es una novela muy interesante. En primera, porque ¿cuál es la enfermedad dentro de esta epidemia? Creo que no podemos spoilear mucho porque si no luego no la van a leer. No podemos. Por supuesto, no. Pero la intención de esto no es aburrir al respetable que nos hace el favor de acompañarnos y asustarlos con cosas aburridas de historiadores, sino, ¿no? Pasar a lo rico, a lo sabroso que es la literatura y antojarlos por la narración. Entonces, en la novela, la enfermedad es como una depresión, ¿no? No hay un padecimiento claro como tal, no hay un virus, no, simplemente de un día para otro las personas pierden cualquier ánimo y hambre de vivir. Prácticamente se quedan en blanco, ni siquiera comen, se abandonan absolutamente, es el grado más rotundo del abandono del yo, pues, ¿no? Esa es la epidemia, eso es lo que está pasando. Entonces, es una enfermedad que de entrada te impacta, ¿no? Porque no es algo que conozcas, no tenemos un referente sobre esto, ¿no? No estamos hablando de la depresión clínica, no, es la enfermedad que presenta Argullol en la novela es mucho más allá, es brutal. Las personas dejan de vivir. ¿Perdón? No, perdón, te interrumpí, discúlpame, Daniel. No. Una especie de consunción, ¿no? Una cosa así, ajá, ¿no? Y lo que dices tú, lo que es interesante es, bueno, estamos hablando aquí de literatura de la enfermedad, pero lo que es interesante es que pareciera que no es la enfermedad, ¿no? Sino las reacciones, justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Son las reacciones
y la ciudad, porque se nos pasó mencionar por ahí que las epidemias son por lo general fenómenos urbanos, ¿no? Entonces eso es muy atinado Argullol, ¿no? Al seleccionar ese protagonista y dejar un poquito de lado, digamos, los síntomas de la enfermedad, sino más bien las reacciones de la gente, ¿no? Que son abrumadoras. Claro, es muy distinta la narración que construye Argullol con respecto a otros ejemplos que ya habíamos mencionado, porque en los otros sí hay un interés por verificar cuál es la enfermedad, cuál es el modo de transmisión, ¿no? El autor, tanto Camus como Saramago, están interesados en que el lector sepa qué es lo que está padeciendo la gente, ¿no? Qué es a lo que se tiene que enfrentar. En cambio, en esta novela de Argullol, lo que nos interesa es precisamente la puesta en escena de estos pasos de esta dramaturgia. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo como sociedad reaccionamos ante un brote epidémico? También no es accidente que la novela comience precisamente describiendo qué sociedad es la que está retratando en su novela. En el primer capítulo de la novela no se habla bueno, se hace una mención de una enfermedad, ¿no? La enfermedad cundió en bla, 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 bla. Lo importante es describir cuál es el escenario donde está pasando la acción y describe precisamente una sociedad próspera, moderna, sin problemas, ¿no? Es un país armonioso, imaginario, o sea, no tiene nombre, en ningún momento recibe un nombre, está en una cartografía imaginaria de propia Argullol, pero es vamos, a mí me suena a Noruega, pues, ¿no? Así como, no. Hay casas construidas con chocolate, la gente va y lo muerde y es feliz. O sea, es una sociedad linda, ¿no? Y casi utópica. Y sí dice, claro, hay problemas sociales, hay pobres, pero la gente vivía bastante bien, ¿no? No se daba cuenta de que eso existía, entonces como que era fácil hacer la mirada hacia otro lado y seguir viviendo felices y contentos. Entonces, refleja mucho esta autosuficiencia, es un poco la soberbia del mundo moderno, de nuestras sociedades actuales, ¿no? Sociedades que se catalogan o que se miran a sí mismas como prósperas, como guardianes de la libertad, como la sociedad norteamericana, como modernas, como tecnologizadas. Y aún así, con toda la tecnología, con todos los medios, con todas las herramientas, la riqueza que puedes tener, la enfermedad te va a golpear. Va a ser distinto a cómo golpean en los países pobres o en las sociedades más vulnerables. Pero de todos modos, no estás exento de, y lo vimos cuando el COVID cobró fuerza tal en una ciudad como Nueva York, ¿no? O sea, una metrópoli tan importante, con esos niveles de bienestar, en fin, y aún así no pudieron escapar de la enfermedad, ¿no? Entonces, la novela de Argullol es esta idea de, puede ser como sea, aunque tengas una sociedad utópica, realizada, próspera, moderna, de todos modos no estás exento de la enfermedad, no vas a escapar. Y es que esa es la realidad. Nunca vamos a escapar de la enfermedad, ¿no? No vamos a encontrar una bala mágica para curar los males, para erradicar. No, siempre está ahí, acecha, como dijiste. Es un mal que acecha, ¿no? O que pueda aparecer un nuevo mal, como en este caso, y golpear a la sociedad brutalmente. Y en ese sentido perdón, Daniel, dime, en ese sentido, me viene a la idea eso, estamos como viviendo quizá como sociedad occidental, quizá no nosotros en México, pero sí hay como esta idea del progreso en la medicina, del progreso, ¿sería entonces esta pandemia también un golpe al ego? ¿No? Sí, claro. Al ego, ¿no? De que, pues esto ya pasó hace 100 años, ¿no? O sea, de la que se habla, el referente siempre anterior es de la gripe española. E insisto, ¿dónde está el ébola, el SARS, la que pasamos aquí en el 2009? Esas, como no fueron tan grandes, pues quizá, o no fueron pandemias, o no, como la de ahora, quizá no están en el imaginario, pero debían de estarlo, debían de estar no solo en el imaginario, sino presentes como, no sé si como avisos o ¿cómo llamaríamos?
no le has ganado la batalla a los microorganismos. Tienes que convivir con estos microorganismos patógenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves? Justo mencionas el brote de ébola que se dio en algunos países de África en el 2014-15 en Sierra Leona. Generalmente ahora que estamos que todo el día desayunamos, comemos y cenamos epidemia en las noticias, hasta en los memes, en todos lados, siempre cuando se habla de un referente histórico se toma la influenza del 18, ¿no? Fue una pandemia también terrible. Pero no se menciona, por ejemplo, el ébola. Y eso es muy interesante, ¿no? A pesar de que fue hace 5 años, no se hace referencia a ese hecho. Argullón tiene una cita que me quiero rescatar. Dice, mientras se pudo pensar que afectaba únicamente a algunos, está hablando de la enfermedad, seres invisibles que deambulaban en la periferia del dolor, no fue más que una vaga sombra sin consistencia. Golpeaba a otros, elegidos para ser golpeados por el azar. Elegidos para ser golpeados por azar. Es un poco esta idea de que se enfermen los que se tengan que enfermar, no yo, ¿no? Y es justo lo que dices, esta soberbia, esta idea de, claro, si el ébola va a pasar, pues tiene que pasar en África, porque hay condiciones de hambre, porque no hay infraestructura sanitaria, porque son los elegidos por el destino para ser golpeados. La excepcionalidad individual también, ¿no? O sea, la excepcionalidad como colectiva, ¿no? Social y la mía, ¿no? Exacto, va en los dos niveles, es colectivo y es individual, ¿no? Pero sí se piensa como, bueno, que les pasa a los que les tenga que pasar siempre, ¿no? Y por qué no decirlo, siempre pasa en el tercer mundo, ¿no? Si hay la polaridad de la riqueza en la que existimos, obviamente hace que las sociedades más vulnerables sean las del tercer mundo. Ese es el país, esa es la realidad en la que estamos parados, ¿no? Pero aún así el primer mundo no va a estar exento. Y tampoco, por más que tengas la ciencia, la tecnología, te va a salvar. Camus tiene una frase que es sensacional que dice, y cuando la enfermedad extienda a su mano, ni la vana ciencia de los hombres podrá salvarte. Y es eso, por más adelantos científicos y tecnológicos que se tengan, sobre todo en el primer mundo, no vas a poder eludir. Pero sí se piensa en esta onda, la enfermedad es una cuestión del otro, ¿no? La otredad que señalas. Los que se tienen que enfermar son esos, no yo, ¿no? Y así se construyen estos relatos de la enfermedad. Y eso se ve muy bien en la novela de Argullón. En algún momento, las personas que están enfermas se empiezan a ver como una amenaza. Y ese es el impacto, porque de pasar del miedo a la enfermedad, se pasa al miedo al enfermo. Ahí es donde se rompen los lineamientos, se rompió la normalidad, se rompió todo, porque entonces perdimos todo rastro de empatía y es el momento del sálvese quien pueda. O sea, si para salvarme yo se tienen que morir todos los demás, adelante. Ahí es donde tocan ya las cotas de egoísmo terribles. Y vamos, tampoco estoy hablando de algo que no hayamos visto en el noticiero de la noche. O sea, las personas quemando hospitales, impidiendo que se dé la atención sanitaria por el miedo a contagiarse. Todo. Otra vez, ¿no? La otredad. Sí. Los otros son los que están enfermos, no yo, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos, aunque sea moralmente, éticamente reprobable, por salvarme. Ahí es donde, hijo, eso ya se acabó, o sea, se acabó cualquier pacto social, se acabó cualquier normalidad. Decías ahorita que dice Rosenberg, y sí, Armus también dice que hay que olvidar después, ¿no? Yo creo que es más bien que la epidemia es un momento de crisis donde saca lo peor de nosotros, donde decimos cosas que generalmente no diríamos porque son políticamente incorrectas, por ciertos valores, normas sociales. Y cuando termina el contagio, es un afán por volver, por restituir esta normalidad, ¿no? No es precisamente que olvidemos o no, pero aquí no pasó nada. Seguimos siendo amigos, perdón si alguna vez te ofendí, porque si no regresamos a esta normalidad, no podríamos seguir como sociedad, simplemente. Por eso es este fenómeno de amnesia colectiva, hay que olvidar, porque si no, estamos... Para conectar otra vez en el pacto social que está dañado, golpeado, resquebrajado, de por sí. No, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Pues sí, la novela de Argulló me gustó mucho.
Ya no vamos a decir más porque si no, no queremos echarla a perder, pero se las recomendamos muchísimo. No sé si sea muy edificante en este momento, pero es muy, muy buena, la verdad. Y ahora quiero pasar a esta serie de cuentos que Daniel, yo no me quiero adornar, la verdad es que Daniel los encontró. Y son una serie de cuentos curiosamente, bueno, no curiosamente, pero que están catalogados como cuentos de terror. Y en donde en esta colección la epidemia, la peste, tanto como la peste como enfermedad, como la peste en término genérico, ¿no? Que es como en muchas ocasiones se ha llamado a las epidemias, el contagio, el otro, está ahí, ¿no? Aunque sea uno de estos elementos que, como dices, siguen apareciendo en esta drama que se despliega ante una epidemia, pero que están en estos cuentos. Háblanos de esta colección que es fantástica y para recomendarles a quienes nos están escuchando. Bueno, claro, pensamos Mari y yo qué podíamos hacer para invitar a los lectores en estos tiempos en que no se puede salir de casa, o al menos en teoría debemos respetar ese confinamiento lo más posible. Y segundo, una lectura que fuera accesible, sin limitaciones económicas. Y encontramos la solución ideal gracias a Valdemar. Valdemar es esta editorial española que es preciosa, que hacen ediciones maravillosas y sublimes, exquisitas, del género gótico y del terror, ¿no? Es una tremenda editorial, los lectores deben de estar familiarizados con ella, no hace falta demasiada promoción, pero estos compañeros españoles de Valdemar, generosamente, muy generosamente, hicieron una antología de relatos que iban subiendo a su página de Facebook, primero cada día y después cada tercer día, durante el confinamiento que se dio en España. Entonces, durante todo este confinamiento se juntaron 27 relatos que son sensacionales. Por supuesto, el catálogo de Valdemar es exquisito, ¿no? Entonces reúne a lo más selecto de los autores del género. Así que digamos que en esta antología del confinamiento, que le han llamado ellos mismos, encontramos autores sensacionales. Está los clásicos como está Allan Poe, está Robert Louis Stevenson, Quiroga, Horacio Quiroga, Bram Stoker, en fin, son varios. En esta antología son 27 autores y conjuga tanto autores clásicos como autores contemporáneos. Entonces es muy interesante lo que hicieron, porque todos los relatos giran en torno a la idea de la enfermedad. Nos gustaría extender mucho más y hablar sobre los relatos con mucho mayor detalle, pero bueno, ahí está la invitación abierta para los lectores, para que vayan al Facebook de Valdemar y descarguen los relatos, ¿no? Porque están ahí a disposición de cualquiera, y son relatos muy interesantes porque nos muestran primero cómo la enfermedad, otra vez, es una construcción según un tiempo, un espacio, una construcción social. Entonces, no es lo mismo la enfermedad que está concibiendo un autor, no sé, como Allan Poe, ¿no? En La Máscara de la Muerte Roja, a la enfermedad que concibe, por ejemplo, Octavia Butler, que escribe un cuento que se llama El sonido de las palabras. Uh-huh. Es un cuento de 1996. En este cuento de Butler, la enfermedad que se padece es una afectación neuronal, ¿no? sin saber mayor detalle, pero afecta el habla. Entonces, las personas ya no pueden hablar. Esa es la enfermedad, la falta de comunicación, la incapacidad de hablar con el otro. Y ahí, ¡pum! O sea, la sociedad se vuelve un caos, es tierra de nadie, es Mad Max prácticamente. Entonces, pero otra vez, es una enfermedad como la que está retratando Poe o como la que está retratando Robert Louis Stevenson en El sótano de la peste, que es la peste negra, a una enfermedad, digamos, más posmoderna, pues, que afecta a los sentidos, o en este caso el habla. O Dale Bailey escribe un relato que se llama El fin del mundo como lo conocemos, es precisamente el que inicia la antología, y es brutal. O sea, Mari y yo coincidíamos en que es un relato que te deja helado en una pieza, porque es la historia de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, que un día despierta y
aparece en un mundo de muertos. O sea, toda la gente falleció. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué pasó? Tampoco sabemos. Eso es lo bonito de la diferencia, comparar un poco entre la novela y el cuento. En la novela sí se da este desarrollo de la dramaturgia de la enfermedad, de la epidemia. Hay más espacio para desenvolver toda la enfermedad en sus distintas vertientes. En cambio, en el cuento, en estos relatos, se ve como generalmente el autor va, pum, directo al momento, ¿no? Y te pone en una situación climática, en una situación de crisis, de angustia, sin que sepas bien a bien cómo se contagia una persona, qué enfermedad es, cómo, o sea, puede ser lo más ambiguo, ¿no? Pero también el cuento da muchas posibilidades de análisis. Generalmente los historiadores recurren más a la novela por esas razones, porque está mucho más esquematizada la enfermedad. Pero, por favor, compañeros, compañeras lectoras, acérquense a la antología, es sensacional. O sea, aquí entre nos, a Mari no le gusta mucho el género del terror, pero le gustó la antología, o sea. Me gustó. Ay, yo quiero recomendar especialmente el de la vida de la muerte de Clive Barker. Es tremendo. Es tremendo. Es la personificación de una enfermedad, ¿no? Ese es brutal. Y lo que me gusta también de estos cuentos, que digo, no, en esta colección no todos son de enfermedad, pero una gran mayoría, es que aparece tanto como experiencia como metáfora. Porque están también estos últimos que son apocalípticos, distópicos, ¿no? Donde la enfermedad es la que arrasó, ¿no? Con la sociedad, con la civilización, y esos son, les voy a decir el nombre, El sonido de las palabras, y el otro se llama Inercia. Sí, sí, sí son cuentos, como dices tú, a mí sí me dan miedo, pero están muy bien escritos y te señalan quizá uno de los aspectos, ¿no? Cada uno destaca un aspecto de lo que se puede presentar durante una epidemia, ¿no? La acechanza que ya hemos mencionado tanto, la incertidumbre, el de Quiroga es la obsesión por la higiene, o sea, tanto destacan uno, ¿no? Y desde luego todos siempre con la incertidumbre, ¿no? Con la incertidumbre de, pues de enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, a nuestra propia, como entes históricos, ¿no? Que es como deberíamos de comprendernos siempre. Daniel, como que se pausó. Ah, no, ahí estás. Entonces, no sé si quieras algo más, tengas algo más que agregar, o veo aquí los comentarios, no sé si hay alguna pregunta. El nombre de la novela es La razón del mal y el autor es Rafael Argullol. La editorial es Acantilado. Editorial Acantilado, gracias. Y los cuentos es Editorial Valdemar, ¿verdad? Sí. Y así están en su página de Facebook. Y también queremos destacar que esta es otra reacción de las epidemias, ¿no? Como dices tú, hay unas reacciones de mezquindad, pero hay reacciones de gran generosidad, ¿no? Y dar que leer durante el confinamiento, ¿no? Es un gran acto de generosidad, ¿no? También, como lo está haciendo también la Dirección de Literatura, por supuesto, y la Coordinación de Difusión Cultural, ¿no? Poner a disposición de todos los que podemos en estos momentos de confinamiento, acercarnos a la cultura de mil maneras. Déjame ver si tengo aquí otro, parece que no sé cuánto tiempo llevamos, mi querido Daniel. Llevamos 1 hora. Ya volvimos a la gente, por favor, Mari, por favor. La gente está muy encantada con tu taza. Entonces ya te la están pidiendo y pues bueno, nada, les agradecemos muchísimo que hayan compartido y especialmente te agradezco, Daniel, charlar contigo, platicar contigo es una gozada, me encanta. Y bueno, te compartí con el público en este tema que es, de veras sí, pues es muy fuerte también porque lo que dijimos también, nos pusimos quizá un poquito pesimistas, pero bueno,
a mí no me gusta decir que la historia da lecciones, pero simplemente son cosas que lo que decíamos, se repiten, pasan, porque el humano tiene estas emociones tan primigenias, ¿no? Donde yo creo que la primera es el miedo, ¿no? Porque la primera es la sobrevivencia, ¿no? El miedo a no sobrevivir, ¿no? Nos hace reaccionar de estas maneras similares a lo largo del tiempo y el espacio, ¿no crees? Sí, perdón por el pesimismo, Sí. pero sí estoy parado ahí, pues, uno ve las cosas, ve los casos como dices y comprende que esto ha pasado ahorita, ha pasado antes y volverá a pasar. Además, es inevitable, en 5, en 10 años generalmente va a pasar otra vez. Después de todo, el planeta nos pasa la factura. O sea, tampoco podemos llamarnos engaño y decir, esto, ¿por qué está sucediendo? Estamos pagando el costo del desequilibrio ecológico que estamos produciendo, del daño brutal como nos sacamos al planeta. Claro. Y eso tiene consecuencias naturales. Y una Claro, consecuencia esto es algo quizá que se nos escapó un poquito en decir, no siempre las epidemias, en tanto fenómenos biosociales, tienen siempre que ver con las migraciones, con nuestro propio movimiento, ¿no? Con el movimiento del ser humano. Y con alterar, por supuesto, el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, empezando sí, por la domesticación, ¿no? Claro, por un montón. Exacto, la domesticación es el primer paso a ser seres sedentarios, pero también a estar enfermos de los gérmenes patógenos de los animales que cambiaron, brincaron al ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí. Si alteramos los equilibrios de la naturaleza, esto va a seguir pasando. Entonces, más vale tomar un poco las antologías de cuento de los escenarios de enfermedad para ver, ¿no? Vamos a calmarnos y vamos a ver a lo que le vamos tirando, porque esto va a seguir pasando. Decías, me gustaría terminar pensando que decías ahorita que es angustiante, o no quisimos angustiar al respetable hablando más de epidemias, y yo también estoy de acuerdo, hay una sobreexposición brutal, hay una saturación de información, hay una saturación de fake news con toda la intención, bla, 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 lo que sabemos que también es una constante en las epidemias. Y la idea no fue traumatizar un poco más al público, sino que estas obras literarias nos permiten reflexionar con un poco más de calma, creo. Es decir, en este escenario que tenemos, donde todo el tiempo estamos recibiendo información verdadera, falsa, memes, chistes, las noticias sobre juguito de rodilla que roban en los hospitales y que todos nos morimos del pánico por el juguito de rodilla y estas cosas. La literatura nos da una pausa, a ver, despacio, voy a seguir pensando en la enfermedad, porque esto nos ayuda a reflexionar la enfermedad y la situación que vivimos, pero con más mesura, con otra perspectiva, con una perspectiva histórica de los que ya pasaron por aquí, lo que puede suceder, la responsabilidad propia que cargamos de cada uno de nuestros actos, en fin. Creo que en tanto ruido, la literatura nos ayuda a un momento de silencio y pensar las cosas de otra manera. Esa es la maravilla, el gran bálsamo que tiene muchas y porque veces. Finalmente va a pasar, ¿no? También si algo nos enseña la historia es que va a pasar. Va a pasar. ¿No? Sí. Va a llegar el momento en que realmente va a terminar, ¿no? Y vamos a volver a la cotidianidad o a la normalidad o como lo quieran llamar. Tal vez se seguirán robando el juguito de rodillas, pero lo demás va a pasar, ¿verdad? A lo mejor sí. Querido Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Y gracias a todos los que nos oyeron. Ya por ahí dijeron que estábamos siendo pesimistas, pero bueno, no se trataba de... Fuimos un poquillo por la tangente, pero no, lean, se van a divertir, van a reflexionar, ¿no? Y bueno, pues eso es todo de nuestra parte. Gracias, Daniel, de veras otra vez. Gracias. Y les agradezco mucho a todos. Hasta luego, gracias.